Hola amigos y estudiantes de matemáticas. Nos encontramos nuevamente esta vez para revisar un video de aplicaciones sobre la derivada con problemas de optimización. Veamos primero qué es un problema de optimización. Eh, los problemas de optimización consisten en determinar algunos puntos del dominio de una función que cumplen condiciones especiales. Generalmente son puntos extremos que podemos identificar como máximos o mínimos. Cuando veamos la gráfica de una función, pues fácilmente reconocemos los puntos máximos y los puntos mínimos como los puntos más elevados en algún intervalo o los puntos menos elevados. ¿Por qué nos interesa hablar de optimización? Los problemas de cálculo que involucran la determinación de puntos máximos y mínimos se usan en una amplia gama de ramas del conocimiento: economía, ingeniería, ciencias naturales, geometría, ciencias de la computación y otras. Revisaremos brevemente los pasos que vamos a seguir. Vamos a, primero que todo, leer y comprender muy bien el problema, determinando cuál es la cantidad que vamos a maximizar o minimizar, cuáles son las variables que están relacionadas con esta cantidad, si hay algún tipo de limitaciones o restricciones. Luego vamos a formular la función objetivo, que es la que vamos entonces a optimizar. Debemos determinar el dominio de esa función para luego calcular la derivada y a partir de la derivada encontrar los puntos críticos, generalmente donde la derivada se hace igual a cero o también donde la primera derivada no está definida. El siguiente paso es analizar la naturaleza de esos puntos críticos, si son máximos o mínimos, y para ello tenemos varias herramientas. Podemos disponer del criterio de la primera derivada y también del criterio de la segunda derivada. Evaluaremos la función en estos puntos críticos para determinar su valor y también evaluaremos la función en los puntos extremos de su dominio para comprobar si los puntos obtenidos inicialmente solamente son puntos relativos o son puntos absolutos. Luego miraremos al final unas conclusiones. Empecemos entonces con nuestro problema. Pero para resolver nuestro problema necesitamos conocer algunas cositas primero. Vamos a saber algo sobre funciones, necesitamos saber las definiciones de los extremos, cómo aplicar la derivada, un poco de operaciones de álgebra y cómo hacer gráficas. Para nuestro video vamos a utilizar GeoGebra en este caso. Muy bien, para remarcar el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada, y vamos ahora sí con nuestro problema. El problema que vamos a ver hoy está basado en un problema que publiqué hace unos años en Facebook y es este. Miremos gráficamente de qué se trata la situación. Hay un punto que está recorriendo un triángulo equilátero y en tres puntos dados, el punto A, el punto P y el punto Q, se forma, o mejor, por ellos tres pasa una circunferencia que cambia de tamaño a medida que el punto P circula por ese perímetro del triángulo. En nuestro problema de hoy vamos a resolver una variación de este problema, ya no con un triángulo equilátero, sino con un triángulo rectángulo que tiene distintos subcatetos. Tenemos el triángulo rectángulo ABC. Por comodidad, el punto A está en el origen de coordenadas, el punto B está sobre el eje X y el punto C sobre el eje Y.
Se tiene un punto Q que es interior al triángulo ABC, puede ser un punto arbitrario, lo podemos escoger a gusto, y el punto P recorre el perímetro de este triángulo ABC en sentido antihorario. Lo que queremos hacer es determinar el radio de la circunferencia más pequeña que pasa por los puntos A, P y Q. Veamos de qué se trata. Observemos aquí nuestra construcción en GeoGebra. Vamos a revisar la animación para mirar cómo a medida que el punto P viaja a lo largo del perímetro del triángulo, la circunferencia cambia de tamaño y el análisis de esta situación nos permite valorar 3 casos. En este video solamente vamos a abordar el primer caso y es cuando el punto P se encuentra entre A y B. Quedarán pendientes los otros 2 casos. Cuando el punto P se encuentra entre B y C o cuando se encuentra entre C y A. Observemos cómo a medida que el punto P cambia su posición, entonces vamos a encontrar en este momento la circunferencia de menor radio. Y queremos entonces analíticamente ver qué es lo que pasa en esta situación. Muy bien. Una vez entendido el problema que acabamos de revisar con esta animación de GeoGebra, pues vamos a utilizar nuestro conocimiento de álgebra y de ecuaciones para encontrar la ecuación de la circunferencia. Utilizamos la ecuación canónica de la circunferencia con centro en el punto H, K y con radio R. Y dado que conocemos 3 puntos, pues vamos a sustituir las coordenadas de estos 3 puntos en la ecuación canónica para encontrar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Como nosotros queremos encontrar el radio mínimo, pues nuestra función objetivo va a ser el radio en función de la posición del punto P, que estamos determinándola como X. O sea que tenemos que resolver este sistema de ecuaciones encontrando H y K en términos de X, y esto nos facilitará pues poner R en términos de X. Aquí invitamos a todos los estudiantes que estén viendo este video a resolver este sistema de ecuaciones. Vamos a hacer una breve pausa para tratar de resolver el sistema de ecuaciones y encontrar el resultado. Este es el procedimiento que yo utilicé, pues acá vamos a revisarlo rápidamente y espero que todos hayan podido encontrar la expresión para el radio en función de X. Esto nos da una ecuación que es una función cuadrática dentro de una raíz, tal como la estamos viendo en esta imagen. Muy bien, continuemos nuestros pasos. El siguiente paso es calcular la primera derivada. Aquí de nuevo voy a invitar a que rayemos, saquemos el lapicero y calculemos la primera derivada de esta expresión. Está aplicando la propiedad de la derivada de una potencia y la regla de la cadena. Podemos encontrar esta expresión para la derivada del radio en función de X. La estamos dejando aquí en términos de los parámetros A, B y C que calculamos anteriormente. Bueno, espero que hayan obtenido la misma respuesta y vámonos con el paso 4, que es encontrar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos los encontramos cuando la derivada se hace igual a 0. En este caso
pues tendríamos que igualar la expresión de la derivada a cero y encontramos que basta solo con igualar a cero el numerador, obviando que el denominador no puede ser igual a cero, y despejando x de esta expresión. Como x nos está dando en términos de b y a, pues vamos a sustituir las expresiones que teníamos para a y b en x y encontrar el valor correspondiente. Muy bien, si encontraron x igual a xq, hemos encontrado el punto crítico y una cuestión muy interesante que vimos ahora en la animación, cuando el punto P pasa exactamente por debajo del punto Q, y es que se obtiene el punto crítico. Veámoslo aquí. Justamente P está debajo de Q y ahí es donde tenemos la circunferencia con el radio mínimo. Para analizar la naturaleza de este punto crítico, pues tenemos dos caminos. Podemos utilizar la primera derivada y aplicar el criterio de la primera derivada, o podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Veamos aquí, aplicando el criterio de la segunda derivada, pues primero debemos calcular la segunda derivada y llegamos a una expresión muy interesante que solo tiene potencias pares, por lo tanto es un valor que siempre es positivo, y de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, cuando la primera es igual a cero y la segunda es positiva, pues tenemos un punto mínimo y nuestro punto crítico entonces en este caso es un punto mínimo, es decir, el radio que vamos a encontrar en el siguiente paso es un radio mínimo. Para encontrar este radio, pues reemplazamos nuestro valor de x en la expresión de r y hacemos las operaciones algebraicas correspondientes. Nuevamente oportunidad de utilizar el lápiz para llegar a nuestro resultado. Veamos cuál es el resultado. X, el radio mínimo será la raíz cuadrada de xq al cuadrado más yq al cuadrado. Recordemos que xq y yq son las coordenadas del punto Q que podemos elegir arbitrariamente. Miremoslo aquí. Nosotros podemos mover nuestro punto Q y a partir del punto Q pues vamos a obtener distintas posibilidades para la circunferencia. Recordemos que solamente estamos analizando el caso en que el punto P está entre A y B. Muy bien, si encontramos esta expresión, estamos sincronizados y vamos entonces a el paso 7, que es evaluar los puntos extremos de nuestro dominio. Recordemos que como estamos en el caso 1, donde el punto P se mueve entre A y B, x solamente podrá variar entre 0 y la coordenada en x del punto B. Tenemos este desarrollo algebraico que nos muestra que el resultado en este caso es un radio mayor que el radio mínimo, y también tenemos este resultado algebraico para la siguiente coordenada que nos muestra que también el radio en este caso es mayor que el radio mínimo. Bueno, con esto hemos cubierto todos los pasos sugeridos para la solución de un problema de optimización. A partir del enunciado determinamos que había 3 casos posibles. En este video solamente tratamos el primer caso. Del análisis de las condiciones dadas por el problema obtuvimos una expresión para el radio en función de x, que es
la posición del punto P. A partir de la primera derivada obtenemos un punto crítico y aplicando el criterio de la primera derivada y también el criterio de la segunda derivada, hemos determinado que ese punto crítico es un punto mínimo y al evaluar los extremos del dominio hemos verificado que ese punto mínimo también es un punto absoluto, un extremo absoluto. Nos quedaría pendientes, y aquí hago la invitación a quienes estén siguiendo este desarrollo, resolver los otros dos casos, el caso 2 y el caso 3. Aquí les dejo unas breves pistas. Y como un detalle adicional, vamos a mirar que el centro de la circunferencia se mueve siguiendo una línea recta. Punto geométrico, lugar geométrico de este centro de la circunferencia. Vamos a mirarlo acá. Se mueve siguiendo una línea recta, una curiosidad muy interesante de este problema. Bueno, queda darle los agradecimientos a quienes me han colaborado para llegar a este punto. Un agradecimiento muy especial a mi amigo Alejandro Argimón, quien en su sitio fue que publiqué por primera vez la versión original de este problema. Y aquí les dejo los enlaces para que lo vean. Muchas gracias a todos por ver el video hasta este momento y quedo atento a cualquier comentario, duda, sugerencia. No duden en comunicarse conmigo. Hasta la próxima. Muy amables.